Bien, chicos, en la clase de hoy vamos a mirar el segundo método gráfico que se utiliza para sumar vectores y este conocido como el método del paralelogramo. ¿Ok? Vamos a mirar las diferencias que hay entre este método llamado paralelogramo y el método que vimos en la clase anterior, que es el método llamado polígono. Podemos empezar por las similitudes. Ambos son métodos gráficos, es decir, se utilizan dibujos, vectores para sumarse, pero tiene sus diferencias, como lo vamos a aprender. Las diferencias, por ejemplo, sustanciales, era que con el método del polígono yo puedo sumar más de dos vectores a la vez. Puedo sumar 2, 3, 4, 5 vectores, los que yo quiera. Pero con este método del paralelogramo solo puedo sumar dos vectores. En caso tal de que tenga más de dos, entonces debo primero hacer la suma de dos y ese resultante sumarlo con el tercero que quiero sumar y luego si hay un cuarto, entonces ese resultante sumarlo con el cuarto que quiero sumar. Siempre solamente podré hacerlo de dos en dos. Y vamos a mirar que se llama paralelogramo porque formamos una figura paralela, es decir, una figura como si fuera un rectángulo de cuatro lados, ¿ok? De pronto en ocasiones lo podemos asimilar así, pero lo vamos a explicar ahora con un ejemplo y mirar cuáles son las ventajas. Este método de paralelogramo es muy usado para descomponer los vectores rectangularmente. Recuerden que habíamos visto ya que un vector tiene dos componentes rectangulares, una sobre el eje de las X y una sobre el eje de la Y, y que la podíamos hallar cuando el ángulo se medía con el eje de las X, la componente en X con coseno y la componente en Y con seno. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo. Vamos a suponer dos vectores cualesquiera. No le vamos a dar unidades ni le vamos a dar no le vamos a dar unidades ni le vamos a dar símbolos. Solamente vamos a hacer el tamaño. Entonces vamos a suponer que tengo un vector acá. Sí sé que la orientación es hacia el sur-oeste. Esa es fácil de identificar porque se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces vamos a suponer este vector que está acá. Y vamos a suponer otro vector, digamos que está dirigido hacia el norte. Entonces voy a dibujar otro vector hacia el norte, hacia el sur. Vamos a colocarlo hacia el sur. Entonces, por ejemplo, hacia el sur que vaya en esta dirección. Entonces, yo aquí tengo los dos vectores. Tengo este vector en rojo, que no tiene unidades, pero sí sé que tiene un sentido hacia el sur-oeste. Y este vector que está en verde, que no tiene unidades, pero sé que va completamente al sur. Pueden suponer que son velocidades, fuerza, aceleración, desplazamiento, cualquier tipo de vectores. La clase anterior habíamos aprendido que yo puedo usar el método del polígono, que simplemente consiste en que donde termine uno, pongo el otro vector. Y luego, después de colocar ese donde termine el otro, voy y dibujo otro vector que vaya simplemente desde el origen del primero hasta el final del segundo. Así de esa manera. Entonces, de esta manera, este vector negro que estoy dibujando acá es el que se conoce como vector resultante. Después de que tenga mi escala, yo miro cuánto hay aquí y podré establecer su valor. Voy a dejarlo por acá para mostrar que usando el método del paralelogramo me va a dar un vector igualitico en sentido, en tamaño y en orientación que este. Entonces, ¿cómo se suman paralelogramos? Entonces, como su palabra lo dice, vamos a formar un paralelogramo, es decir, una figura de cuatro lados. La diferencia consiste básicamente, y es importante que desde ahora comenzamos a saber cuál es la diferencia, en que en el paralelogramo ya los vectores, donde termine uno no va a comenzar el otro, sino que los dos vectores van a coincidir en sus orígenes. Es decir, que donde empieza este, debe empezar este también, es decir, algo así. Aquí queda un poquito bajito, aquí. Es decir, esto. Esta es la principal diferencia entre el método del paralelogramo y el método del polígono, que en el polígono donde terminaba uno comenzaba el otro. En el paralelogramo los dos orígenes coinciden, o sea, me queda algo así. Luego de tener esa figura así, ahora yo procedo a construir un paralelogramo. Y para ello voy a utilizar líneas de referencia que voy a dibujarlas como punteadas, pero deben cumplir cierta característica.
La primera línea la voy a iniciar desde el vector rojo. Entonces voy a dibujar una línea aquí en el vector rojo, en donde termina el vector rojo, pero esta línea que voy a dibujar debe tener una característica. Debe ser paralela completamente a este vector verde. Esta línea es fácil de dibujar. Simplemente una línea totalmente paralela al vector verde. Así. No importa todo lo que estire, una línea paralela al vector verde es ese. ¿Ok? Ahora, esas líneas generalmente nosotros siempre las dibujamos punteadas. ¿Ok? Para indicar que son proyecciones o son líneas que nos van a ayudar a construir el paralelogramo. Por ende, la segunda línea que voy a dibujar entonces debe comenzar en el vector verde, pero también debe cumplir la condición que debe ser una línea paralela a la roja para que se forme el paralelogramo. Entonces yo me ubico aquí y trazo una línea paralela al vector rojo. Aquí no está paralela ni aquí. Entonces yo comienzo a ubicarla de tal manera que me quede paralela. Pudiera decir que esta línea que dibujé aquí, esta que está aquí, ya es más o menos una línea paralela a esa. ¿Ok? ¿Cómo puedo identificarla yo a través de la regla que quedó totalmente paralela? Yo pudiera primero colocar la regla sobre, mire, aquí todavía no está paralela, yo pudiera colocar la regla, aquí sí está paralela, sobre la línea roja, coloco la regla y luego la regla la desplazo sin moverla hasta acá y la ubico aquí. Y ya esta es una línea totalmente paralela a esta. Si yo la superpongo, observen, tienen la misma dirección. Entonces yo la puedo arrastrar ahora aquí con la regla. Es decir, yo aquí la arrastro con el mouse, pero usted acuesta la regla aquí y luego la regla la mueve hasta este punto. Y obviamente, como dijimos, vamos a hacer a esta, vamos a hacerla punteada también porque también es una línea de referencia. Aquí está. No importa que sean líneas que pasen o traspasen. ¿Cuál será el vector resultante? Entonces, ¿dónde lo dibujaremos? El vector resultante se dibuja desde el inicio de los dos vectores hasta el final de este. O sea que este vector que hicimos por el polígono, miren cómo encaja perfectamente aquí. Aquí. Es decir, que se cumple que sumar vectores por el polígono es lo mismo que sumarlo por el paralelogramo. Solo que son dos métodos diferentes y además el paralelogramo se utiliza mucho porque ayuda a mirar la descomposición de los dos vectores. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se suman ya de forma práctica un par de vectores por el método del paralelogramo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.